Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Joyas Miriam. Mi nombre es Paulo García. En esta ocasión te vamos a enseñar cómo ser un mejor vendedor de joyas. Te voy a presentar a una vendedora con mucha experiencia que es parte de las ventas generales de Joyas Miriam. Buenas, mi nombre es Daniela Zárate. En este video vamos a dar unos tips para ser una buena vendedora de joyas y te vamos a dar unos consejitos para que tengas en cuenta. En primer lugar, lo que vamos a necesitar es un lugar en donde transportar las joyas. Lo que nosotros sugerimos es un paño bien en multiuso que pueden llevar anillos, cadenas, aros, dijes y pulseras. En caso de no poder acceder a un paño, se puede trasladar en cajas de plástico como son los tupper, vienen en distintos tamaños, se puede trasladar en mochilas, en bolsos, son prácticos porque no se aplastan la mercadería. Para tener una buena organización necesitamos etiquetar la mercadería para saber el precio de cada pieza. Vienen etiquetas que son indelebles, se pueden usar con microfibra, resistentes al agua, y después vienen unas que son adhesivas, acá se llaman tapaerrores, no sé cómo se llamará en otros países, son adhesivas blancas que se pueden escribir con lapicera también. Eso es muy importante, tener identificada cada pieza con su precio individualizado. Lo que también aconsejamos es un espejo de cartera para cuando se está probando el cliente la mercadería se pueda ver y chequear si le gusta lo que está comprando. Muy importante también tener una agenda en donde te podés administrar y organizar los pedidos para anotar y apuntar teléfono de los clientes y tener una tarjeta personalizada, muy importante, con tu nombre. Te aconsejamos que le pongas nombre a tu microemprendimiento y tus datos en la tarjeta. Porque si bien se usan las redes sociales, también es muy importante tener a mano siempre una tarjeta, te cruzas con alguien, se lo das más rápido. Otra herramienta que sugerimos para tener en cuenta son los medidores de anillos o anilleros. Vienen las reglas y anilleros de plástico. La diferencia entre uno y otro es que en la regla vienen varias medidas en un solo renglón y el anillero está individualizado por número. Después también vienen los palos de medida, que esto sirve a la hora de medir el anillo. Esto es para medir el dedo y esto para medir el anillo, así como estoy introduciendo yo. Eso es muy importante para poder realizar bien el pedido. Si no podés acceder a estas herramientas, te vamos a dejar un link acá abajo para que tengas en cuenta en el video la manera de tomar las medidas más casero. Por último, y no por esto menos importante, lo que tenemos que tener muy en cuenta es la hora de la presentación de la mercadería. Sugerimos que tengan un packaging personalizado, pueden ser bolsitas, hay bolsas de organza, bolsas de pana, bolsitas de celofán adhesivas, estuches de cartón, estuches de pana. Es muy importante pensar a la hora de trasladar la mercadería, que lo vamos a hacer en un paño, en un bolso, en un tupper, y también es muy importante tener en cuenta cómo vamos a entregar la mercadería. Por eso es muy importante el tema del packaging, y también es muy importante tener un paño limpiador o algún producto en donde las piezas se puedan limpiar, ya que cuando se van probando uno tiene cremas, usa alcohol en gel y puede ir ensuciando la mercadería. Tener una calculadora en caso de por ahí el celular se queda sin batería y no podemos acceder a la calculadora del celular, es muy importante tener una calculadora a mano junto con la agenda y bueno, la lapicera obviamente. Lo que también vamos a sugerir es que por más que no tengas todas las herramientas, puedas tener la voluntad de empezar igual. Una vez que te inicias, vas a poder ir accediendo a comprarlas de a poco, pero lo importante es igual meterle pila, publicar, acceder a las redes sociales, difundir. Hoy en día, con todo esto de la pandemia, la gente vende mucho por internet, es una herramienta muy importante. Algo a tener en cuenta también a la hora del pago de la mercadería es una billetera virtual, una cuenta de CBU, porque puede pasar que te pierdas una buena venta porque no tenés débito o no tenés una chequera virtual. Bueno, espero que te haya servido esta información. Nos vemos en el próximo consejo. Muchas gracias. Gracias Dani por estos consejos.
Y como bien dijo, no te quedes si aún no tienes todas estas herramientas. La herramienta más importante que puedes tener es la fuerza de voluntad, las ganas de empezar y que siempre seas una persona positiva. Bueno amigos, no se olviden de suscribirse a este canal, dejar comentarios aquí abajo de temas que quieren que estemos tocando con respecto a las joyas. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. ¡Chao!